Bueno, vamos a dar continuidad al curso. Hoy tenemos la presencia de la profesora Susana Maure. Susana es maestra superior y además hizo su especialización como profesora de educación especial. Ha sido durante más de 30 años docente domiciliaria y docente hospitalaria, y además es paya médica. Yo quería contarles un poco por qué la convocatoria y por qué hablar de la idea de la clase de hoy. Es hablar sobre el servicio domiciliario y hospitalario, porque me pareció que en la línea de lo que veníamos trabajando y a partir de la convocatoria de la presidenta de esta institución, la licenciada Silvia Raggi, de poder dar continuidad a la temática de la discapacidad a través de un nuevo curso, pensé en la inclusión del abordaje y en la mirada interdisciplinaria del sujeto con discapacidad y su familia. Como veníamos dialogando, el tema de la enfermedad irrumpe en un determinado momento en el sujeto y deja secuelas en quien la padece y en su entorno familiar. Por eso me pareció sumamente importante este abordaje. Antes de dejarla a Susana, que haga su exposición teórica, quería retomar una frase que ustedes van a encontrar acá, que es de Alfredo Jerusalinsky, un psiquiatra que ha trabajado mucho en el tema de la discapacidad, y él habla de lo que es la educación especial. Alfredo Jerusalinsky dice: la educación especial ocupa un lugar necesariamente intermedio entre lo educativo y lo terapéutico. Ciertamente no es deseable que los educadores abandonen su función y se dediquen a hacer elaboraciones psicoanalíticas. También es cierto que el psicoanálisis no puede ofrecer un método educativo. Sin embargo, hay algunas contribuciones que el psicoanálisis puede aportar al educador especial para hacer frente a las tensiones a que queda sometido entre la demanda social de adaptar al educando y la demanda que desde los padres y el niño solicita la continuidad de los aprendizajes. Vamos a dar continuidad, y sobre esta frase, este trabajo, que es muy interesante, si ustedes lo pueden leer en algún momento, es del libro Psicoanálisis en Problemas del Desarrollo Infantil de Nueva Visión. Yo quería remarcarle algunos puntos que seguramente Susana va a desarrollar desde el lugar y desde su práctica docente, pero pensándolo desde nuestro lugar como profesionales, psicólogos, terapistas ocupacionales, médicos, trabajadores sociales, pensemos un poco en esto de el educador, y el educador específicamente atendiendo al niño o al adolescente con una determinada patología, se encuentra con las demandas de los padres, que de alguna manera quieren dar continuidad a los aprendizajes, con las exigencias institucionales, porque tiene que cumplir con los objetivos propuestos a nivel de la escuela común, a nivel de la escuela donde el niño concurre, y por otro lado se encuentra con que en muchos casos, frente a la enfermedad, los métodos que utilizaba puedan llegar a ser insuficientes en función de la situación emocional del alumno. Por todo esto, y teniendo en cuenta
que la escuela domiciliaria funciona dentro del contexto del propio hogar del alumno, es importante tener en cuenta que los integrantes de este vínculo que se establece a partir del servicio domiciliario, tanto el docente como el sujeto del aprendizaje, no sé si en algún momento podemos hablar sobre esto, es un concepto nuevo que se introduce hablando del alumno, pero también hablando de que el sujeto, el niño, no ocupa un lugar pasivo, sino que de alguna manera, con la incorporación de toda la teoría psicogenética, el alumno es un sujeto activo dentro de su aprendizaje. Bueno, y de alguna manera se persigue un objetivo que es dar continuidad a los aprendizajes normales. A mí me gustaría retomar el tema del encuadre, pensando en lo que normalmente nosotros manejamos dentro de lo que es el encuadre psicológico o el encuadre psicoanalítico, digamos, un término que si bien Freud no desarrolló, pero quienes trabajamos en consultorio o a veces dentro de una institución hospitalaria, es fundamental manejarnos con un determinado encuadre. Dentro del encuadre entra en juego el lugar, se establece el lugar, el tiempo y el espacio en el cual se va a llevar a cabo la labor. En nuestro caso, pactamos, digamos, cuando uno trabaja o cuando uno atiende a un paciente, pacta los honorarios cuando trabaja en un consultorio privado, pacta también los horarios, qué se hace en caso de ausencias. Bueno, lo mismo se adapta a esto cuando un profesional trabaja en un servicio hospitalario. O sea que el encuadre supone fijar como constantes las variables del tiempo, el lugar y la actividad a desarrollar. Bueno, el docente domiciliario ejerce la función desde un marco institucional, entonces también establece cuáles son los horarios en los cuales se va a desarrollar la clase, cuál es el lugar donde la clase se va a desarrollar, qué se hace cuando el alumno no puede estar, cuando se debe concurrir al médico, qué se hace con las ausencias, porque también hay ausencias como se da dentro de un tratamiento, se establecen los horarios. Bueno, todo esto le da al docente domiciliario un cierto marco y un marco institucional para poder abordar su práctica dentro de un contexto domiciliario y dentro de un contexto hospitalario. Yo les quería contar además algo que me olvidé de decir dentro de la presentación de la profesora Susana Maure, que Susana ha sido una de las fundadoras del servicio hospitalario dentro del servicio de pediatría del ex Hospital Castex, que funciona en San Martín, hoy Hospital IGA. Y esto ha sido un trabajo de ir insertándose de a poco en una institución formada por médicos y por otros profesionales, ¿no? Entonces me parece también que, bueno, en algún momento seguramente ella les va a transmitir esta experiencia y esta inserción. Con respecto a el desarrollo dentro del hospital o dentro de un domicilio, hay aspectos que tienen que ver con la cuestión formal, que es desde una mirada, uno podría decir, más conductista. La institución a la cual pertenece el servicio domiciliario de alguna manera pide o solicita al docente que cumple con ciertas pautas formales que hacen al desarrollo de la escuela, ¿no? Como el mástil, el utilizar el guardapolvo, el pizarrón. Bueno, seguramente esto lo va a desarrollar desde el punto de vista del docente mucho mejor que yo, Susana. Bueno, y hay otros aspectos que son lo que tiene que ver
con la situación emocional, ¿no?, del alumno, cuál es el vínculo que el alumno establece con el aprendizaje, la importancia de conocer cuál es el pronóstico y el diagnóstico de esa enfermedad, la pérdida del vínculo que el alumno de alguna manera, la enfermedad produce un quiebre a partir del cual los alumnos pierden la institución, escuela a la que concurrían asiduamente y también su grupo de pares y sus docentes, ¿no? Cómo se inserta el docente hospitalario, domiciliario, desde esa situación de pérdida. El espacio donde se va a desarrollar la clase y la situación familiar. Bueno, con respecto al servicio hospitalario, creo que Susana lo va a seguir desarrollando más. Y yo tomaría, digamos, una cuestión que sí me parece que es importante, que es lo que tiene que ver, bueno, que nosotros trabajamos con pacientes en los cuales existe un cierto deterioro corporal que tiene que ver con, bueno, transitar situaciones de quimioterapia, intervenciones quirúrgicas, digamos, como que el fantasma de la muerte está siempre presente en las patologías terminales y aún en aquellas que no son terminales, porque siempre un niño o un adolescente que es sometido a determinadas prácticas médicas, siempre está la angustia de castración, la angustia de ese sentimiento de que hay algo del orden de la pérdida, de esa parte de su cuerpo, que puede haber secuelas, y digamos, con toda esa situación el niño se conecta con el aprendizaje. Bueno, yo les quería decir, tomaría, digamos, para poder pensar también la importancia de la dinámica familiar que, bueno, que de alguna manera frente a la internación se modifica porque la madre se interna con el niño o porque cuando hay una situación domiciliaria también es la madre la que desde el contexto del hogar, o la madre o un sustituto o alguien que comparte con el niño la situación domiciliaria, hace frente a toda esta situación. Yo quería retomar y pensar también la importancia de las salas de juegos en los hospitales generales y, bueno, obviamente en los hospitales de pediatría. Ustedes saben que de a poco esto se fue insertando y esta posibilidad de tener o de contar con una sala de juego en un hospital es un elemento sumamente importante para el niño, porque ustedes saben que de alguna manera el juego le permite elaborar activamente algo que viven de forma muy pasiva. Bueno, yo voy a sintetizar un poco estas ideas para dejarla a Susana que desarrolle un poco más, pero quería retomar un poco esta frase de Manoni, que dice que es sumamente importante el sostén afectivo del niño durante la internación. La mirada del otro aporta al paciente seguridad e inseguridad. En efecto, el sujeto se sostiene en la mirada y en la voz del otro. El paciente que se encuentra al final de su vida y aunque haya dejado de hablar, está atento a la realidad que se le ofrece, a los efectos de las palabras, efectos de significantes que hacen surgir en él una dimensión de significado, de tonalidad persecutoria o tranquilizadora, en función de lo que la madre transmite, en función de lo que la madre dice, en función de la madre o quien sostiene al niño en este momento, puede lograr un efecto tranquilizador o persecutorio en el paciente que está internado. Bueno, yo dejaría acá y vamos a seguir retomando estos temas y los dejo acá con la profesora Susana Maure, que va a desarrollar todo el tema que tiene que ver con servicio domiciliario y hospitalario. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar
entonces, como dijo Mónica, del servicio domiciliario y hospitalario. Soy maestra ya hace más de 30 años en este servicio. Y yo pensaba que la importancia que tiene continuar los aprendizajes formales en ese niño enfermo, sintiéndose agotado, ya sea él y su familia, en distintos contextos, en su domicilio, en el hospital. ¿Qué importancia tendrá esto? Los niños adolescentes con enfermedades transitorias o permanentes, son varias las preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué enfermedades transitorias? Porque transitan solamente unos meses en esas enfermedades, pero permanentes son aquellas que continúan el resto de su vida. Son varias las preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo enfrentar ese momento tan crítico que está atravesando el niño y la familia? ¿Cómo favorecer esa relación? ¿Cómo es esa mirada psíquica y social de la gente, de él mismo? ¿Cuál es el rol del maestro domiciliario hospitalario? ¿Cuál es el diagnóstico de ese chico, ese tiempo? ¿En qué contexto lo voy a dar? ¿En domicilio, en hospital? ¿Qué encuadre le podemos dar para brindarle una cierta modificación en ese funcionamiento, en ese padecimiento? Cuando podemos intervenir los docentes, la familia, los profesionales. Pero antes de detenernos en las respuestas de todas estas preguntas, vamos a hablar un poquito de los antecedentes de la educación domiciliaria y hospitalaria. ¿Cómo es que surgió esta modalidad? Tuvo su origen en los años 1939 y 45, con diversas experiencias que fueron llevadas a cabo en hospitales, con sujetos que atravesaban una situación de enfermedad y lo enmarcaron en la educación especial. En el siglo XIX se crean aulas hospitalarias en Europa, porque hubo una epidemia de tuberculosis, y el primer profesor que dio a los niños tuberculosos en el hospital fue en Dinamarca, que lo contrataron. Después de la Segunda Guerra Mundial, para prevenir consecuencias psicológicas, en varios países europeos adoptaron esta modalidad de iniciar en los hospitales actividades pedagógicas. La educación especial. ¿Por qué es educación especial? Porque ese niño está pasando una situación especial. Tiene estrés, y ese estrés y ese aislamiento, ese padecimiento, lleva a una alteración en el área cognitiva. La educación especial, entonces, ¿qué hace? Apunta a la inclusión educativa de personas con discapacidad y o alguna restricción cognitiva, sensorial, conductual o motora. Nace entonces así como una disciplina en el campo de salud. Nosotros con la educación especial llevamos al niño en distintos momentos que está padeciendo esa enfermedad y que está pasando por esa situación especial, una impronta terapéutica, recreativa. En Argentina surge en distintas jurisdicciones la escuela domiciliaria y hospitalaria. ¿Pero cuándo? Después de la epidemia de poliomielitis, que surge más o menos en la época del 50. El doctor Ricardo Gutiérrez, director del Hospital de Niños en ese momento, vio la necesidad de incorporar una maestra hospitalaria por tener tantos niños internados en ese hospital que sufrían esta epidemia de poliomielitis. Y en Mendoza fue la primera escuela hospitalaria que se creó. Viendo y considerando que el sistema educativo nacional lo considera importante y se da cuenta que en realidad era beneficioso para este sujeto de aprendizaje, se incorpora en la Ley de Educación Nacional, la 26.206, y reconociéndole la identidad de esta educación. ¿Qué hace? ¿Qué propone? Propone escolarizar a los alumnos de diferentes niveles obligatorios, ya sea inicial, primario y ahora secundario, para que vuelvan después a reinsertarse en esa escuela común, tomando al niño enfermo como un sujeto de la educación. Asegura también la calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades.
teniendo las mismas posibilidades que un niño que puede concurrir a clase. Resumiendo, la modalidad de educación domiciliaria hospitalaria atiende los requerimientos educativos de aquellos alumnos, estudiantes que por razones de salud ven interrumpida su trayectoria escolar común. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es de esta modalidad? Es la posterior reinserción en el sistema educativo de quienes la padecen, ¿no? Algunos de esos objetivos es reducir los efectos negativos del aislamiento que provoca la enfermedad, que complicaría la parte cognitiva de estos chicos, y mantener la continuidad de los aprendizajes escolares, reinsertar a ese alumno en su escuela de origen, favorecer los procesos de relación y socialización de los alumnos con sus pares, con sus compañeros, favorecer esa relación con la familia, con todo su entorno, con toda la comunidad. Resignificar la situación adversa a la enfermedad, habilitando nuevos aprendizajes. En definitiva, es garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Partiendo de la base que un niño es un todo, una persona es un todo, tenemos que integrar en ese niño los aspectos saludables. Si todos trabajamos a la par, ya sea familia, comunidad toda, la familia no solamente padre, madre, abuelos, tíos, primos, sino comunidad, ¿por qué? Porque los alumnos, los compañeritos, los vecinos, todos, escuela, ya sea común, la formal o la escuela especial, y las personas de salud. ¿Qué intentamos todos si trabajamos a la par? Llevar al máximo el potencial de éxito con ese niño. No solo es el niño el que padece la enfermedad, sino también su familia. Su familia se siente muy agobiada y también tiene muchos problemas de relación con ese niño, que no es el niño sano, sino es el niño enfermo. Nosotros lo que tenemos que apuntar es a potenciar la parte sana y darle también esperanza no solamente al niño, sino también a la familia. La familia necesita que el docente pueda brindarle una atención especial a ellos también, porque ellos también están pasando por un momento especial. Y la docente especial, al estar también en contacto con el personal de salud, también puede ayudar al niño y a entenderlo mejor. Interactuando con el personal de salud, el maestro debe estar alerta a las señales de ese niño enfermo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos dando una clase y ese niño cambia su actitud, pierde la motricidad fina, gruesa, alguna coordinación, está demasiado estresado, muy angustiado, eso tenemos que comunicárselo al médico que lo está atendiendo y también escuchar a esa familia, porque bueno, ahora después voy a ampliar cuando ingresamos al domicilio o vamos al hospital, pero también tenemos que escuchar a esa familia que nos cuente cómo lo encuentra, cómo está, y si hay algún deterioro, poder trabajar en conjunto para potenciar la parte sana de ese chico. Pero en realidad otra de las preguntas que nos podemos hacer es ¿qué es una escuela domiciliaria? ¿Qué función cumple? La escuela tiene como misión garantizar la educación del niño con enfermedades orgánicas funcionales, dándole oportunidad de continuar sus aprendizajes, no importa en el contexto donde esté. La diferencia que existe entre la escuela hospitalaria y la escuela domiciliaria es el sujeto de educación y el contexto. Más adelante vamos a hablar del sujeto de educación y de ese contexto en donde tenemos que dar la clase. La escuela domiciliaria tiene su contexto en el hogar, en una clínica, en un hospital, porque puede ser que no haya una internación prolongada, entonces por poco tiempo está en el hospital, luego continúa en el domicilio, entonces también el maestro domiciliario va a distintos lugares. En hogares, porque muchas veces hay hogares de casas de abrigo, hogares de tránsito,
hogares de niños, que también va la maestra domiciliaria. Y la escuela hospitalaria, el contexto es los hospitales pediátricos, como por ejemplo el Hospital Garrahan, el Hospital de Niños, que tienen su escuela domiciliaria, tienen dentro del hospital, como es un hospital de pediatría, tienen su escuela allí. Funciona igual que una escuela con director, equipo transdisciplinario, fonoaudiólogo, docentes especiales como música, plástica, y tienen su escuela dentro. Entonces estos chicos salen de ese ámbito, de la salita donde están, y pueden concurrir a la escuela. O los maestros van directamente a las camas porque no pueden salir, depende de la patología que tengan. Pero, ¿por qué digo salas pediátricas? Salas pediátricas es, como explicó la licenciada Mónica, son, por ejemplo, en el hospital ex Castex, ahora IGA, allí lo que nos dábamos cuenta, las maestras domiciliarias, que venían a pedir a nuestra escuela el servicio domiciliario para ese chico que padecía una enfermedad, pero cuando empezábamos a tener la reunión con la mamá para tener la admisión de ese chico para la escuela domiciliaria, nos dábamos cuenta que había pasado ya 2 meses que no iba a la escuela, 1 mes, un tiempo prolongado. Cuando empezamos a investigar por qué no había ido a la escuela, nos decía que estuvo internado. Entonces fue allí cuando empezamos a hacer una tarea de campo, como para ver qué era lo que estaba pasando, y realizamos un proyecto que después lo elevamos al director. El director del hospital nos permitió estar en la sala de pediatría, que es todo un piso, y allí poder hacer una tarea de campo para ver si realmente había chicos que estaban internados y no tenían su escolaridad. El sujeto de la educación. El sujeto de la educación es el alumno en situación de enfermedad. Genera efectos subjetivos de carácter traumático y demanda una atención especializada. Es por eso que va una maestra especial. La maestra especial es la que tiene otra formación, aparte de maestros de escuelas formales, porque tiene que ponerse en la situación de ese niño que está padeciendo esa enfermedad. Entonces tiene una formación, es muy amplia, y hasta tiene que tener también dentro de sus materias bioseguridad, por ejemplo. La situación de los sujetos necesita un encuadre de trabajo flexible según el diagnóstico, o sea, la patología, y la permanencia, o sea, el tiempo. ¿Qué digo con esto? Que depende qué es lo que tenga, cuál es el diagnóstico de ese chico, cuánto tiempo va a quedar o en el hospital o en el domicilio. El docente tiene que tener ser flexible para trabajar con ese niño, porque a veces está padeciendo alguna dolencia y tenemos que interrumpir esa actividad que teníamos planificada y la tenemos que reinventar en el momento, cosa de que el niño, el sujeto de aprendizaje, no se dé cuenta, porque tenemos que modificarlo de alguna manera, continuando con los temas de la escolaridad, pero jugando o trabajando con otras cosas mucho más agradables, más recreativas. La educación especial provoca al sujeto dar un giro desde el paciente-objeto. Él se siente un paciente, un objeto dentro del ámbito hospitalario, domiciliario, porque es lo que conoce, con tantas intervenciones que tiene. Pero nosotros lo que no tenemos que perder es el eje de alumno-sujeto de aprendizaje. Nosotros, como docentes, tenemos que apuntar a eso, a que tenemos un alumno sujeto de aprendizaje. El contexto domiciliario hospitalario. El contexto domiciliario de reposo u hospitalización sostiene la escuela, socializa, prioriza el potencial sobre el déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que volvemos a hablar de lo mismo. El potencial sano es el que nosotros tenemos que elevar.
El contexto es el propio hogar o hospital, todo depende de la patología que tenga y dónde está ese niño enfermo, niño adolescente en este momento. La educación en estos contextos convierte, resignifica, cambia la actitud del niño hacia una mirada positiva, porque no solamente él siente mucho dolor por pérdidas que está teniendo, ya sea emocionales o en su cuerpo, pero no tiene que perder nada más, y nosotros tenemos que hacerle entender a este niño que continúa el aprendizaje sea donde esté. No obstaculiza ni paraliza, sino que posibilita al niño seguir con el aprendizaje, habilita espacios de enseñanza, integra. ¿Cuándo interviene la escuela domiciliaria y hospitalaria? Cuando no puede continuar con los estudios en forma regular, garantizando así el derecho social que tiene ese chico, ese niño. Cuando el doctor lo solicite mediante un certificado donde especifique diagnóstico y tiempo aproximado de reposo, que en realidad es cuando él nos va a indicar que ese niño no puede concurrir a clase, los padres, a veces también, muchas veces, intervienen la escuela común a hacer los trámites a través de escuelas de inicial, primaria o secundaria, o directamente los padres, los tutores que tengan a su cargo ese niño. Lo que tienen que hacer es, con ese certificado y algunas fotocopias que pide la escuela, de boletín, temas, contenidos, porque lo que tiene que entender ese niño para su mayor recuperación es que tiene que continuar ese aprendizaje, como si estuviese en la escuela. La escuela va a la casa. Yo con mis alumnos los más pequeñitos, los de inicial o los primeros años de primaria, les decía, como vos no podés ir a la escuela viene a tu casa. Por eso yo vengo con guardapolvo, por eso armamos en tu casa o en el hospital con una banderita. A veces con los más chiquititos podíamos decirle alguna oración a la bandera, que no vea interrumpida eso que tenía periódicamente, que es ir a la escuela. La escuela domiciliaria en el hospital. Cuando el personal de salud y docentes trabajan generando espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por mi experiencia fue muy gratificante. Acá es un caso de una chica que vivía en el Chaco y vino acá a Buenos Aires a visitar a su familia. Pero tuvo un accidente y estuvo internada en el hospital muchos meses. ¿Qué tuvo que hacer la maestra domiciliaria hospitalaria? Pedirle a la mamá toda la información que tenía sobre la escuela en Chaco. Llamamos por teléfono, nos comunicamos con la escuela, nos mandaron por fax fotocopia de su boletín, un informe pedagógico, cómo estaba la chiquita en su escolaridad, cuando iba a la escuela. Nos pasaron los temas para continuar en el hospital. Si bien no se pudo hacer al principio todo lo que nos mandó la escuela, pero yo quiero que ustedes entiendan, de la escuela de Chaco es como que pasó por un tiempo a ser de la escuela especial que funcionaba en el hospital. Entonces, por eso pasaron todos esos temarios, los contenidos, el boletín y ese informe pedagógico, y continuamos los estudios en el hospital. Pasaron muchísimos meses y se trabajó en conjunto con los médicos del hospital, con todo el personal de salud. Cuando, nos habían facilitado, en realidad el sector de psicología funcionaba en una salita, los psicólogos funcionaban en una salita, atendían en una salita solamente por la mañana, y me ofrecieron que si quería
poder acondicionar el lugar a los chiquitos que podían salir de la sala, los podía llevar al lugar. Acá vemos cómo estaban trabajando. No solamente se trabaja también con el juego, que el juego es muy reconfortante y positivo. Y hacíamos las tareas en el salón que nos habían prestado, facilitado. Cuando esta niña tuvo el alta, es tal el vínculo que se forma con el personal de salud, el personal docente, la familia, que le hicieron una despedida y festejaron el cumpleaños en la sala de médicos. Acá quiero que ustedes noten qué importante para esa recuperación de ese niño fue estar trabajando todos de manera interdisciplinaria, ¿no? De manera conjunta, todos a la par. La recuperación del alumno mejora en salud y en sus aprendizajes. El coraje y la fuerza que despliegan mientras soportan la enfermedad afirman la riqueza de la vida y del aprendizaje. También hay casos que no podemos continuar con las actividades que ya tenemos previstas porque está pasando por un momento de dolor, de sufrimiento. Entonces, modificar esa parte del aprendizaje, de la lectoescritura, el cálculo, llevarlo a otro punto, a otra dimensión. Por ejemplo, esta preadolescente siempre es muy habilidosa y hacía títeres con papelitos. Entonces, cuando fuimos a la salita del hospital, lo que hicimos fue que haga el títere, y una vez que terminó el títere, el mismo títere hablaba y respondía a las preguntas de la parte de lengua y hacía cálculos matemáticos. Cómo transportar, ¿no? ese dolor en algo positivo, y se pudo seguir dando continuidad a la actividad escolar. No siempre podemos, siempre se pide permiso al médico si se puede retirar el chico de la sala y poderlo llevar a una salita, como por ejemplo acá. Pero muchas veces se da al pie de la cama, se dice, la escolaridad al pie de la cama. Hay escuelas hospitalarias puras, como dijimos antes, pero teniendo los maestros dentro de esa escuela y ser todo un edificio, es el hospital pediátrico, estos docentes se dividen por distintos servicios: servicios de oncología, servicios de traumatología, los niños que hacen diálisis. Entonces, después, pero es lo mismo, porque nosotros, siendo un anexo hospitalario, porque no es un hospital de pediatría, siendo ese anexo hospitalario, se puede también trabajar con esos médicos. No siempre ese alumno puede salir de la sala de internación, siempre y cuando se le pide permiso al médico, ¿no? Y lo ve probable. Pero nosotros nos decimos que somos maestros al pie de la cama, donde armamos un escenario también ahí al pie de la cama, porque si bien los niños que están internados se le pide a los padres que lleven al hospital la mochila para continuar los estudios. Entonces, el maestro hospitalario pregunta también a los docentes de la escuela común, a sus primeros docentes, si podemos continuar en el mismo cuaderno, en la misma carpeta. Al decirnos que sí, continuamos en ese mismo espacio de su cuaderno, su carpeta, y el chico se siente aún más perteneciente a otra escuela, pero que es la prolongación de su primera escuela. Ellos ¿por qué digo que se arma un escenario? Porque muchas veces
ese niño, al no poder salir de la sala, tenemos que estar ahí al pie de la cama y trabajar, y él tiene una postura media incómoda, entonces armamos, por ejemplo, con cajas dentro de la cama, apoyar para que él pueda escribir y demás. Si está con alguna otra problemática, nosotros siempre creamos otra cosa. El juego es el que posibilita y es el que tranquiliza al niño. Entonces, porque hace de mediador, le permite accionar en objetos, como dije de esta nena, que por intermedio del objeto pudo dar la clase, pudimos llevar a cabo la clase. En domicilio. En domicilio es muy rara la situación que debemos atravesar, porque también, tanto hospital como domicilio, no es una labor fácil, porque el docente primero tiene que estar informado que es lo mismo que en el hospital, qué es lo que está padeciendo ese niño. ¿Y por qué digo que no es una tarea fácil, ni de hospital ni de domicilio? Porque nosotros nos introducimos en ese domicilio, en ese seno familiar, y la familia también está atravesando ese dolor. Nosotros llevamos la institución a la escuela, la institución escolar, digamos, lo llevamos a ese contexto que es el hogar. El maestro va al pie de la cama, como dije también, y en algunos casos también, si el niño puede levantarse, se habilita un lugar donde podemos tener nuestro espacio, donde podemos crear nuestra escuelita domiciliaria en su hogar. También pasa lo mismo que en el hospital, tenemos que captar el momento, adaptar propuestas, permitirle ser creativo, y también volvemos a decir que el juego es un elemento básico en la educación. Nosotros siempre tenemos que estar de buen humor, estar facilitándole al chico pasar un momento agradable en esa escuela, en su domicilio. Limitar el espacio, estimular la aceptación. No siempre es fácil y llegar, la mayoría de las veces nos reciben bien, pero en otros casos no tanto, y hay muchos lugares donde es muy complicado llegar, y a veces también buscamos algún lugar alternativo. Cuando la madre viene a hacer el pedido de maestra domiciliaria, dice que es muy difícil ingresar al domicilio, y como ese chico puede salir del domicilio para caminar una cuadra, se busca un lugar alternativo, porque la misma madre nos dice que busquemos otro lugar porque es muy precaria su casa, hay mucha gente y no tiene ni un espacio donde nosotros podamos trabajar. Entonces, depende de la patología y con el permiso médico podemos dar en otro lugar. A veces sí, a veces no. Los alumnos necesitan y merecen este derecho a ser escuchados, a tener un espacio de crecimiento y aprendizaje en todas las áreas. También a domicilio y a hospital tenemos profesores de plástica que también actúan y trabajan con estos chicos. La educación domiciliaria consta de 2 o 3 veces que va la maestra al domicilio, pero ¿cómo empieza todo esto? Con un certificado médico, que el médico donde tiene que poner el diagnóstico y el tiempo aproximado de reposo, concurre a la escuela especial, allí se le hace una pequeña entrevista a la mamá, se le toman varios datos y se le dice cuáles son los requisitos para ingresar. Si ese certificado consta de más de 30 días o más de 15 días hábiles, ya se le designa un docente. Se habla mucho con esa familia porque se le pide nombres y apellidos y el lugar donde se atiende, ese sujeto de aprendizaje, ese niño.
también pedimos todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros, como maestros domiciliarios, buscamos tener una entrevista con ese médico que lo está atendiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay diagnósticos que no son muy claros en el sentido de si puede o no hacer tal o cual cosa. Entonces primero es preferible escuchar al profesional de la salud para después poder actuar. Muchas veces nos ha dicho que, tanto en el hospital como en el domicilio, muchas veces nos dicen que no hablemos de ciertos temas porque puede ser contraproducente. Entonces por eso siempre es bueno tener una entrevista previa con ese personal de la salud que lo está atendiendo. Después de hacer este pequeño trámite, nos comunicamos con la escuela para que nos dé temas, contenidos, lo mismo que en el hospital, para que el chico sienta, este niño sienta que cuando vamos a la casa somos la escuela, la prolongación de esa escuela que va a ese domicilio. ¿Por qué digo que siempre estar de buen humor y demás? Porque ya bastante es lo que está padeciendo ese alumno. Entonces, nosotros necesitan ellos y merecen también ser escuchados y respetarle el momento de atención, el momento que ellos necesitan hablar de lo que están padeciendo. Nosotros no tenemos que desviar nuestro enfoque pedagógico, pero sí crear un buen vínculo entre el alumno, la familia, ese personal docente. No tenemos que salirnos de ese eje pedagógico, porque está el personal de salud, está la familia y estamos nosotros. Pero no, al estar interactuando psíquica y socialmente va a mejorar la parte cognitiva de ese alumno. Bueno, volviendo al caso de esta niña que estuvo tanto tiempo en el hospital y se armó ese vínculo tan lindo con los médicos, psicólogos, todo el personal de salud, enfermeros, que festejamos todos juntos, junto con la familia. Le dimos la gran sorpresa que ya podía volver a su provincia. Le festejaron también en su cumpleaños. Es muy importante aclararle bien a los papás que en todas las jurisdicciones siempre hay alguna escuela domiciliaria hospitalaria. Tienen que averiguar y también preguntarle en la escuela común, porque en varios lugares no está muy difundido. En este caso, retomando con esta niña, cuando vuelve a la provincia, la mamá le quedó bastante claro todo lo que es y cómo pudo prolongar la escolaridad del Chaco hacia Buenos Aires. Cuando vuelve a su provincia, nuevamente nosotros hicimos, pero la parte inversa, porque mandamos con la niña todo lo que habíamos trabajado en el hospital, pudo reinsertarse en su escuela común, pero después tuvo varias operaciones más, pero ya en su provincia. La mamá siguió en contacto con nosotros porque ese vínculo que se forma, que es lo que yo había comentado antes, tanto en el hospital como en el domicilio, muchas veces cuando esos niños están dados de alta y ya vuelven a su escuela de origen, los padres y nosotros mismos también nos comunicamos con ellos para ver cómo continúa, cómo está, si está bien. También nosotros vamos a la escuela antes que ingrese a la escuela de origen, vamos y tenemos reuniones con esa escuela. Pero en este caso, la escuela quedaba en Chaco. Entonces, nosotros mandamos el informe pedagógico, los médicos mandaron la epicrisis y todo fue para Chaco. Cuando le vuelven a hacer 2 o 3 operaciones, no recuerdo bien, la mamá se comunica con nosotros, con la escuela especial,
para comentarnos que ya tenía su maestra domiciliaria allá en el Chaco. Eso es lo que también nos reconforta como docentes, haber podido ser agentes multiplicadores, ¿no?, de esa difusión, porque esta chica estuvo en el hospital, volvió a su escuela de origen y pudo continuar sus estudios en la escuela de origen primero, después cuando estuvo operada tuvo su maestra domiciliaria y volvió a reinsertarse en la escuela de origen. Eso es lindo, los vínculos y los lazos que se arman, incluso cuando ellos son dados de alta, siempre nos dejan algún dibujo con mucho cariño, y no solamente lo dibuja el alumno, sino que a veces también interviene la familia haciendo algún collage o alguna cosa. Siempre queda tanto a los médicos o en la misma salita a los enfermeros, le dan esos dibujos que en realidad ahí nosotros notamos la parte vincular, lo importante es lo emocional que fue. ¿Lau? Como pudimos observar en los dibujos, en uno de ellos que hay dos personitas y un corazón, el corazón fue hecho por la mamá, y agradeciendo a ese docente la labor que había hecho. Y es importante también para ese niño enfermo que la madre también participe y también esté contenta por esa prolongación de la escolaridad. Muchas veces tenemos casos que, por eso digo que es muy importante el tema de estar siempre interactuando con los médicos, porque en el hospital, por ejemplo, al tener la reunión semanal, uno de los médicos nos dijo que un alumno ya no podíamos ir a darle clase como le estábamos dando habitualmente, sino que tenía aislamiento de contacto. Me comunico con la escuela y para ver si ellos tenían, se pueden utilizar otras herramientas dentro de la parte de aprendizaje. Entonces me comunico con la escuela para ver si ellos tenían alguna posibilidad de que el alumno haga los trabajos prácticos, porque era de secundario, haga los trabajos prácticos en el hospital, pero que se los pueda mandar vía mail. Algunos profesores le mandaban preguntas, se les respondía de esa manera, y yo cuando tenía que ingresar a la sala, tenía que lavarme muy bien las manos, ponerme el camisolín y el barbijo, y no le podía prestar, como hacía siempre, los libros para que busque información. Por suerte él tenía esa netbook y pudo estar con esa herramienta comunicado con su escuela de origen, con esos trabajos prácticos que yo no podía recibir ni llevar a la escuela. ¿Por qué? Porque en el secundario es así. El maestro domiciliario en el secundario tiene que, después que la mamá o el tutor o la escuela, personal de la escuela de origen, hace el trámite y ya es un alumno domiciliario hospitalario, tanto en domicilio como en el hospital, ese chico de secundario, al tener tantas materias, los maestros no estamos preparados, no estamos preparados para rendir para dar clase en todas esas materias. Entonces, lo que se llegó a un acta de acuerdo con la escuela secundaria es que los profesores, previa reunión con el maestro domiciliario, explicando lo que está padeciendo ese alumno adolescente del secundario, preparen trabajos prácticos con los temas que tiene que desarrollar este alumno, y así nosotros somos el intermediario. Vamos, buscamos los trabajos prácticos, los llevamos al domicilio o al hospital, realiza los trabajos prácticos y vuelve otra vez a ser corregido por esos docentes, profesores. En realidad lo que sería fantástico es tener profesores en domicilio,
porque con esos chicos en secundario muchos temas no, salvo que tengan alguna posibilidad de tener internet y con algún tutorial que le mande el profesor, puede explicarle las materias, pero si no, no, somos solamente el mediador para llevar las cosas y llevar y traer esos trabajos. Lo califica el profesor y en el boletín pone la nota del profesor, pero sí es el deber del maestro domiciliario comentarle cómo se encuentra ese niño, en qué situación de enfermedad, porque muchas veces se adaptan esos trabajos prácticos, porque no es lo mismo estar todos los días en clase escuchando a ese profesor que estar internado o en domicilio. En este caso de aislamiento, como conté, yo podía llevarle fotocopias, pero él después no me las podía devolver, sino después eran tiradas, porque era el problema de aislamiento. Bueno, es muy fuerte el vínculo que se establece entre el domicilio y el maestro, la familia, vuelvo a repetir, y es muy fuerte también el trabajo en el hospital. Por eso siempre nos sentimos apoyados e interactuamos porque el trabajo es muy solitario, tanto en domicilio como en el hospital. Es bastante solitario, pero por eso es que en el hospital se tienen reuniones con los profesionales, y si es una escuela hospitalaria, se tienen reuniones también semanales en esa escuela, junto con los profesionales interdisciplinarios, el gabinete y demás, y si no, en la escuela especial se tienen estas reuniones donde ahí nosotros volcamos todos los maestros domiciliarios cómo está la situación de ese niño que está padeciendo esta enfermedad, porque no todas las veces puede reinsertarse en la escuela, y muchas veces nos ha tocado alumnos con casos terminales. Está ahí ¿por qué siempre digo que el docente tiene que ser fuerte y estar siempre dando una esperanza? A mí me pasó que una alumna con una enfermedad terminal, primero iba yo a la casa, en domicilio, y después ella se internó y seguí yendo como maestra hospitalaria. Le quedaba muy poco tiempo de vida. Trabajamos mucho con los médicos de cuidados paliativos y enfermedades del dolor. Ellos trabajaron la parte psicológica y ayudando a la familia, también ayudando a los docentes que vamos y estamos con ese niño, y con el niño también trabajaron estos médicos. Pero lo que me quedó muy, muy grabado es que sabiendo que ya faltaba muy poco tiempo para que esa niña, alumna, le quedaba muy poco tiempo de vida, yo seguí yendo al hospital porque nos decían los médicos que le hacía bien y le levantaba el ánimo, y ahí nosotros adaptamos siempre los trabajos. Obviamente no pudo seguir la continuidad de la escolarización, pero sí seguíamos yendo porque teníamos, y el día que me despedí le dejé tarea como dejaba siempre, y después la mamá me agradeció porque esta niña le había dicho: yo para mañana tengo que hacer la tarea que me dejó Susana. Es importante tener el apoyo también de los profesionales, porque es muy difícil, es una labor muy solitaria, entonces por eso nosotros también tenemos reuniones bastante periódicas o llegado el caso que sí se necesite, vamos a la escuela y trabajamos con el gabinete psicopedagógico, el gabinete que trabaja en la escuela, que son distintos profesionales como asistente social, asistente educacional, médico, fonoaudiólogo, terapista ocupacional. Conversamos sobre la patología, lo que está padeciendo ese alumno, de qué manera puede intervenir ese equipo para colaborar en la salud mental de ese chico, que lo va a ayudar a la parte cognitiva. Es decir,
Muchas veces el terapista ocupacional colabora yendo al hospital o al domicilio para hacer algunas modificaciones en lo que tiene para trabajar, porque ya no tiene la motricidad fina como la tenía antes, entonces adapta a esos lápices, esas tijeras. Muchas veces tiene que actuar también la asistente social, porque hay casos de cuando nosotros vamos a los domicilios que al meternos nosotros en la casa, al ingresar en esa casa, no es solamente el niño que está padeciendo eso, sino todo el contexto, la familia, el lugar, el barrio. Entonces el asistente social ayuda a poder colaborar con esa familia haciendo una tarea de campo, y muchas veces, porque a veces presenciamos maltratos, entonces se la cita a la mamá y se le orienta qué es lo que puede hacer, dónde tiene que concurrir. Es bastante personalizado porque estamos en el domicilio. Lo único que cambia en nuestra tarea es la modalidad de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que trabajar con ese chico. Siempre el humor y el positivismo ayuda, y está comprobado que la risa como antídoto, la sonrisa como tratamiento de la mano de, por ejemplo, de payamédicos, que la risa es terapéutica, sanadora, libera endorfinas, neurotransmisores, causa aumento en los glóbulos blancos encargados de nuestro sistema inmune, da felicidad a esa persona. La risa produce y libera sustancias químicas, según lo que se estuvo estudiando en las universidades, eleva el ánimo, da efectos calmantes, están más despiertos y receptivos. El de payamédico, por ejemplo, es un abordaje escénico-terapéutico, no siendo una terapia, sino algo complementario. ¿Por qué traigo a cotación lo de payamédicos? Porque la risa produce y libera sustancias bioquímicas que están más despiertos. Bueno, estos chicos, si nosotros vamos a los domicilios de buen humor y tratando de saltear un poco esos obstáculos que tiene en su casa, con su familia, esos dolores que le produce su enfermedad, también ayudamos en el ánimo y en la parte cognitiva de ese alumno. Los alumnos necesitan y merecen este derecho a ser escuchados. Por eso muchas veces nosotros, antes de comenzar la clase, se lo escucha y tenemos que ponernos también un poco en el lugar de él, pero sin perder el eje de lo pedagógico. Lo único que cambia de nuestra tarea es la modalidad de la escuela común a esta. Pero, por ejemplo, si un alumno deja de concurrir a la escuela común, es un desertor y nos ponemos tristes. La diferencia es que nosotros en domicilio y en hospital, cuando le dan el alta, nos ponemos contentos porque sabemos que está sano y que va a volver a reintegrarse con su comunidad, ¿no? Con los compañeros, con los amigos. Esa es la única diferencia. Y todos merecen un aprendizaje, todos igualdad de oportunidades. No siempre nos reciben con mucho agrado en los domicilios. A veces tenemos que interrumpir esa llegada de ese maestro domiciliario, tenemos que interrumpir para citar a esos padres que no nos permiten a veces concurrir, y siendo que el niño sí quiere tomar su clase. Lo que sí le tenemos que hacer entender a esos padres que no somos maestros particulares y que podemos ir en cualquier momento, sino que tenemos que respetar un horario, un tiempo. Por ejemplo, los maestros domiciliarios y hospitalarios trabajan las 4 horas, pero
porque como tenemos que dar igualdad de oportunidades, estamos 1 hora y 3/4 en un domicilio y 1 hora y 3/4 en otro domicilio. Al ser la tarea personalizada, se aprovecha muchísimo más el tiempo. Y en esa media hora viajamos de un lado al otro. Las escuelas domiciliarias tienen, como dije antes, están en distintas jurisdicciones, siempre por distrito. Entonces nos manejamos dentro del mismo distrito. Las escuelas, en la escuela especial, al hacer la admisión de ese chico y ver que es de otro partido, se comunica con la escuela domiciliaria del otro partido y se le explica al papá dónde tiene que concurrir. No es dónde va a la escuela, sino dónde vive, dónde reside, porque el contexto es el hogar, es el domicilio actual. Entonces, por eso, en el caso de Chaco, no es que nosotros teníamos que ir hasta la provincia de Chaco, sino que es el domicilio actual donde estaba en la casa de los tíos, tuvo que darle la clase ahí después y en el hospital donde concurría. Pero después, cuando pasó al Chaco, ya después el maestro domiciliario era de Chaco. Muchas veces no quieren los padres que tomen clases porque piensan en la fatiga, cómo va a ser ese servicio domiciliario, pero al tener reuniones en la escuela y al citar a los papás y explicarle cómo funciona, que no es algo estático, estricto, y que siempre tenemos que ver cómo se siente el alumno, porque no es lo mismo llegar a un domicilio que el chico tuvo quimioterapia el día anterior, rayos o diálisis, que llegar a un domicilio de un chico que tuvo una fractura. Entonces nosotros, los maestros domiciliarios, tenemos que estar pensando y llevando siempre alguna herramienta como para en ese momento, esa actividad que llevamos ya, que la hicimos antes, la vamos a llevar, pero cuando vemos que el chico no responde, no hacerle notar a ese chico que no está respondiendo, cambiar automáticamente la actividad sin que se dé cuenta. Una vez que se le explica a los padres cómo van a hacer esas clases, cómo van a tomar esas clases y demás, ya después cambian porque también tienen que estar enterados, no solamente enterados de la enfermedad, sino también enterados de cómo va a seguir esa partecita de la vida de ese niño, que es la educación. Y se olvidan en un momento de lo que están padeciendo. Los profesores no damos la clase y siempre dejamos tareas, porque como no concurrimos todos los días, le dejamos tareas para que los demás días que no concurrimos, ellos puedan realizar esas tareas. Y muchas veces, cuando no la realizan, al preguntar por qué y demás, es por esto que estuve contando antes. Entonces está también en el docente domiciliario cómo le tiene que explicar a ese chico que no se haga tanto problema, que después lo va a hacer. Los profesores siempre nos ponemos contentos, ya dije, como cuando le dan el alta, porque sabemos que están curados y pueden volver a la escuela. Y muchas veces los mismos médicos, cuando tenemos las reuniones, nos dicen que puede salir, pero no puede concurrir a la escuela todos los días. Por eso todavía no le da el alta, pero sí puede salir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es previa certificación médica donde constate que sí que puede salir de ese contexto que es el hogar por ese día, invitarlos a actos escolares de la escuela especial, también o compartir un desayuno, una merienda, la promesa a la bandera. Cuando están en el 4º grado, hacemos o la promesa a la bandera en el domicilio, pero si el médico lo permite con una certificación, va y hace con los otros compañeritos. Pasa muchas veces que hay chicos de primaria
que comienzan su primer grado ya comienzan en domicilio. Entonces no tienen su referente del edificio escuela, su maestra, sus compañeros. Entonces es importante que concurra a los actos escolares porque así sabe que esa maestra que llega a su domicilio sola tiene detrás todo un equipo de conducción, compañeritos de él en esa sede escolar. Distinto es cuando el chico ya tiene su escuela de origen en grados superiores, entonces está en el docente domiciliario ir a esa escuela, conversar con los chicos, con los alumnos, previo permiso a la dirección y a la maestra de grado, para explicarle a esos alumnos por qué está ausente ese compañerito. Se le explica y muchas veces ellos mismos son los agentes multiplicadores que pueden difundir la escuela domiciliaria, porque hacen algunas acotaciones como mi primo tuvo hepatitis y repitió el año. Bueno, en los casos de enfermedades infectocontagiosas, pasado el periodo de contagio, nosotros sí vamos a los domicilios, pero cuando es el periodo de contagio ya no. Bueno, y cuando se le explica a estos alumnos, la maestra lo que hace es explicar ella también cuando el maestro domiciliario se retira, explicarle a ellos que es bueno que sigan teniendo ese contacto con ese compañero. Si pueden, que lo llamen por teléfono, que le escriban cartitas y después la maestra común llama a la escuela domiciliaria o a la escuela especial de donde es y retiramos eso y se lo llevamos a este chico. Cuando hay netbook se comunican por WhatsApp o internet, pero no en todos los casos tienen la facilidad. Entonces por eso vamos los maestros, hacemos de carteritos, llevando y trayendo. Los padres siempre intervienen cuando llega el docente o cuando llega al hospital, ¿no? Al domicilio o al hospital. Los padres intervienen, se conversa un poquito con los padres, pero también hay que explicarles que es el momento de este niño, de este alumno, que por eso llegamos para darle clase. Son tan ansiosos y tienen tantos problemas que muchas veces hablan como si fueran médicos explicando lo que tiene el niño. Pero está en nosotros como docentes escuchar, crear un buen vínculo, pero limitar a ese papá, a ese familiar, y explicarle que en ese momento es la escuela que está en la casa. Como le digo yo a los más chiquitos, como vos no podés ir a la escuela va a tu casa. Y los papás lo entienden. No nos tenemos que contaminar con la enfermedad que tiene ese alumno, pero sí estar atento a la parte pedagógica. Bueno, ahora les voy a leer un cuentito que lo trabajamos con una alumna de 5º grado que estaba internada en el hospital y después les voy a decir las conclusiones que ella sacó. El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba, la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena todo el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas
que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Este cuentito de Eduardo Galeano fue trabajado con una alumna de 5º grado y ella, por eso digo a veces que ellos mismos nos enseñan a nosotros. Ella, la conclusión que sacó de este cuentito, dijo, si bien no somos todos iguales y no estamos pasando por la misma situación, todos tenemos que ir a la escuela. Y no somos todos iguales. Yo estoy acá en mi casa y mis compañeros están en la escuela, pero yo quiero también curarme y poder volver a la escuela. Y sí es así. El tema fue que ella, después de un tiempo, volvió a la escuela y me dijo la mamá que le había servido mucho este cuento porque ella sintió que no somos todos iguales, pero tenemos igualdad de oportunidades. Terminando por hoy, cómo interviene la escuela domiciliaria hospitalaria, cómo están esos chicos, esos niños adolescentes que están padeciendo esta enfermedad. Lo resumimos de esta manera. Cuando un niño está enfermo, tiene las mismas posibilidades de continuar la escolaridad en el domicilio o en el hospital. ¿Cuáles son esos requisitos, para que quede bien claro, cuáles son esos requisitos que tiene que cumplimentar para poder continuar ese niño adolescente enfermo su escolaridad, tanto en domicilio como en hospital? Los requisitos son que tiene que tener un certificado médico con el diagnóstico, explicando el médico el diagnóstico, y tiempo aproximado de reposo. Lo que se ve muchísimo en la época invernal son los niños que tienen problemas de asma severa, todos problemas bronquiales. Ahí la matrícula crece. También cuando en primavera, por la época de primavera, por los niños que también padecen alergias y demás, todas las partes de la respiratoria también. Pero últimamente se ha visto en domicilio o que llegan a las escuelas el pedido de chicos con fobia escolar, con depresión, con angustia. ¿Y qué hacer con estos chicos? Porque nosotros no somos maestros, pero no somos psicólogos ni psiquiatras. Ese certificado médico lo tiene que certificar un médico psiquiatra, haciendo un breve informe sobre por qué no puede concurrir a clase, a la escuela, y sí puede ir el maestro domiciliario a la casa. Se hace, la entrevista con los papás, como se dijo, pidiendo toda la parte administrativa, fotocopias de boletín, temario y demás, de la escuela de origen, pero fundamentalmente el maestro domiciliario tiene que concurrir al lugar donde va este chico a la terapia y sí o sí completar una planilla que se le da al papá cuando viene a hacer la admisión de ese niño, para que no solamente concurra la maestra domiciliaria, sino que tiene que continuar con la terapia. Ese niño se le inscribe por un mes. Al mes se vuelve a hacer una reunión con el psiquiatra y psicólogo que lo está atendiendo, y si ve de manera positiva que no puede seguir concurriendo a la escuela, continuamos en domicilio, extendiendo ese certificado. Muchas veces se busca algún lugar alternativo por pedido del médico tratante, porque no puede estar en su casa, tampoco puede ir a la escuela común, a la escuela de origen, pero hay que ir llevándolo a poder hacer algo transitorio, que el mismo maestro sirva como, lo acompañe, mejor dicho, lo acompañe a ese niño a que pueda integrarse otra vez a la escuela. Entonces,
se le da clase en su domicilio, después por orden médica puede salir, se le da en un lugar alternativo, que puede ser una biblioteca, en otro lugar, en otro ámbito, y así despacito irlo llevando hacia la escuela de origen. ¿Qué pasa? En la escuela de origen, previa reunión que tiene el docente domiciliario con los maestros comunes, con el maestro de grado, y explicándole lo que nos dijo el médico, allí vamos a poder hacer un camino como para darle ese reingreso al niño. Primeramente a veces va 1 o 2 veces a clase, en su clase en la escuela de origen, después a veces también sigue en domicilio y nosotros lo acompañamos y estamos ahí con él. No somos maestro integrador, pero sí podemos acompañarlo para que pueda ingresar nuevamente. ¿Por qué? Porque el niño se apoyó mucho en nuestra manera de explicarle, de cómo trabajar en domicilio, entonces lo acompañamos para que vuelva a reingresar. Haciendo una breve reseña de esto de los requisitos, no solamente tenemos que, para la admisión, para cuando le dan el alta, tenemos que hacerlo el mismo trámite. Vuelve a la escuela de origen, vuelve boletín, vuelve temario, vuelve todas las notas parciales, cómo estuvo ese chico en domicilio o en hospital. O sea, es todo a la inversa, pero con el alta médica. Así vuelve a la escuela. Como para terminar la clase, quiero dejarles les voy a leer algo que sintetiza un poco todo lo que estuvimos viendo, que interactuar y trabajar todos a la par podemos llegar a un buen objetivo. En este caso, que es la educación domiciliaria hospitalaria, docentes, profesionales de la salud, familia, comunidad, como dijimos antes, trabajando juntos y a la par para que ese niño podamos rescatar el potencial sano de ese niño y que emocionalmente le va a favorecer, ya sea en la relación familiar, en la relación que tiene con la enfermedad, pero a nosotros la relación que tiene con el docente, ese vínculo que también ha formado, lo favorece para sus procesos de aprendizaje. Entonces, trabajando todos a la par. El vuelo de los gansos. La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar, dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjate que vuelan en forma de V corta. Tal vez te interese saber el por qué lo hacen de esa forma. Lo hacen porque al batir sus alas, cada pájaro produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V corta, la bandada de gansos aumenta por lo menos un 71% más su poder de vuelo en comparación con un pájaro que vuela solo. Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente porque ayudándonos entre nosotros los logros son mejores. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del compañero que va adelante. Si nos unimos y nos mantenemos juntos, a aquellos que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor, será más sencillo y más placentero alcanzar las metas. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y el otro ganso toma su lugar. Los hombres obtenemos mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos mutuamente, en todo momento compartiendo los problemas y los trabajos más difíciles. Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, afuerza, motiva, produce el mejor de los beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros 2 gansos salen de la formación y lo siguen para apoyarlo y protegerlo. Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, si hacemos realidad el espíritu de equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones,
Si entendemos el verdadero valor, si somos conscientes del sentido de compartir, la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero. Quiero decir con esto que el trabajo interdisciplinario en el sujeto de aprendizaje, que es el niño adolescente enfermo, es importantísimo, como el vuelo de los gansos.